nosotros acordémonos que estamos en el mundo inocente. Acabamos la semana pasada de ver tu liberación de la culpabilidad, que solamente fue esa parte porque es bastante larga, intensa, y ahora viene la paz del cielo. Yo quiero, porque esto está muy unido con la paz del cielo y con las enseñanzas a favor de la verdad, que es, vamos a empezar lo voy a explicar ahora un poquito más profundo. A ver, ahora se me viene. Mira, fíjense algo. Si bien sabemos porque estamos en este punto, ya lo hemos leído un montón de veces, que nosotros somos extensión de Dios y estamos en la mente de Dios, pero aquí estamos viviendo una experiencia en la que se negó esa verdad, entonces se está viviendo una experiencia del opuesto. Vale, hasta ahí lo tenemos claro, aunque no sabemos mucho cómo es eso. Ahora, ¿qué ocurre? En este punto ya nos empieza a invitar de una forma u otra a que nosotros vayamos cambiando algunas acciones. Si bien un curso de milagros no se centra en las acciones, pero aquí nos está invitando a eso. A que nos demos cuenta, no en las acciones, sino en la falta de acciones cuando no estamos poniendo nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Vamos a suponer. Una forma en que nosotros, todo el mundo, expresa su idea de separación, que por supuesto está unida en carencia. Vamos a suponer que es algo típico. Nos gustaría irnos de viaje a un sitio. Suena muy tonto, pero es que es un ejemplo básico. Entonces decimos, no puedo porque tal cosa, no debo porque tal cosa. Empezamos de una vez a juzgar las razones por las que no podemos porque no estamos en carencia en nuestra vida. Entonces, es el darnos cuenta que en ese momento estamos negando la verdad. Es eso, ver esas justificaciones que estamos poniendo por las que somos carentes, porque con eso estamos sosteniendo nuestro sueño de carencia. Tenemos que ver, o sea, por eso les digo, ya vamos a empezar a hacerlo más práctico en nuestro día a día, ver cuáles son las justificaciones con las que nosotros nos justificamos, valga la redundancia, el seguir como continuamos aunque no nos guste. Entonces, allí nos vamos a dar cuenta de nuestros juicios de separación con el que estamos negando la verdad que nosotros somos. Entonces, fíjense, varias veces, y siempre lo hemos pasado como por debajo de la mesa, y ahora se me viene que le demos un poquito más de importancia, en el que uno dice, sigo siendo tal como Dios me creó, pero nosotros en nuestras actitudes y en nuestras conductas somos opuestos a eso, no somos coherentes con eso. Entonces significa que tenemos que ver esa incoherencia para poderla entregar. Porque en esas justificaciones nos mantenemos atados a más de lo mismo. A ver, ¿y qué es lo que estamos proyectando? Fíjense eso. Cuando nosotros nos comportamos así, el punto no es como por qué nos comportamos, o sea, si nos comportamos o no nos comportamos, sino desde dónde nos estamos comportando de esa forma. Desde el negarnos quiénes somos. Entonces, ahí no estamos poniendo la pequeña dosis de buena voluntad de que si varias veces en el curso nos ha dicho que esto es una jornada que ya terminó, miren esto es interesante, que me gusta esto cómo se me está viniendo, miren. Esto es una jornada que ya se terminó y que todos estamos en la mente del Padre, ¿ok? Entonces, es una jornada que ya terminó, significa que ya en nuestra conciencia está el recuerdo de que eso terminó, pero no lo aceptamos, no lo aceptamos, todavía decimos, no, yo sigo viviendo lo mismo. Entonces tenemos que entender que cuando hay una corrección va a quedar como la estela por un tiempecito, pero que ya eso se corrigió. Entonces por eso si nosotros nos vamos a la manifestación, por ejemplo, todos nosotros lo que manifestamos en nuestra vida es la proyección de la separación, ¿verdad? En esa proyección hay muchas ideas de carencia. Ok. Si nosotros ponemos la pequeña dosis de buena voluntad en aceptar de que ya el problema está resuelto, miren esto,
El problema ya está resuelto porque ya estamos en la mente de Dios. Lo único que lo retrasa es que yo lo acepte. Y aquí estamos en que vamos a entrar al mundo inocente. Entonces, cuando yo acepto que ya el problema se corrigió, eso es lo que yo voy a extender en vez de seguir proyectando la idea de que el problema continúa. Por ejemplo, nosotros liberamos alguna causa, la entregamos, la vemos, decimos, debo estar equivocado, pero sigo en la misma idea, no, pero que esto todavía está ocurriendo, en vez de decir, ya esto está corregido, esto que yo estoy viviendo es simplemente el proceso en el que la forma se está deshaciendo, pero ya el problema se resolvió. Nosotros tenemos que ir como en nuestra vida repitiéndonos todo el tiempo en las situaciones que no nos gustan, ya este problema se resolvió. Gracias, Padre, ya este problema se resolvió, porque es lo que nos dice un curso de milagros. ¿Me explico? Pero para que se proyecte, más bien para que se extienda que el problema ya se resolvió, tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos como una persona que ya no tiene ese problema. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para entender esta idea. A ver, dice Jesús en un curso de milagros un montón de veces que esto es una jornada que ya terminó. Es decir, nosotros todos ya estamos en el cielo. Por lo tanto, ya el mundo real está creado. Pero si nosotros no conectamos con él, si no lo vemos, es porque seguimos sosteniendo que no se ha corregido el problema. O sea, el problema era la creencia en la separación. Si ya yo no quiero continuar en la creencia de separación, digo, ya no, punto. Eso es igual a decir, como dice también en el curso, dice, con que te levantes y digas, esto no lo quiero más es suficiente. Porque claro, porque ya el problema se ha disuelto. Entonces tendríamos que decir, ¿por qué en el fondo? Entonces es lo interesante. ¿Por qué en el fondo? O sea, cuando digo esto no está resuelto, realmente es una forma de sostener el problema. No deseamos la solución. Pero bueno, ahora esto lo va a explicar mucho mejor entre esta parte y la primera del capítulo 14. Ok. Bueno, así terminamos la semana pasada. A ver qué mensaje hay aquí. Okay. Alabado seas tú que haces que el Padre sea uno con su propio Hijo. Por separado no somos nada, nos lo dice Jesús. Por separado no somos nada, pero unidos brillamos con un fulgor tan intenso que ninguno de nosotros por sí solo podría ni siquiera concebir. Como nosotros no nos unimos todo el día con la mente de Jesús, entonces esta idea no la concebimos todavía. Ante el glorioso esplendor del reino, la culpabilidad se desvanece. Y habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el reino? El reino es nuestra mente. Claro, el reino es nuestra mente corregida, porque el reino no es un sitio, pero desde allí lo que se va a expresar es eso. Entonces, claro, desde el reino la culpabilidad se desvanece. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Esto es otra forma de decir lo que yo estoy diciendo. Si el problema ya se resolvió, por lo tanto ya no soy culpable, la culpabilidad se desvanece. Si nosotros en nuestra vida vamos siendo constantes en estarnos repitiendo, ya la solución está creada para esto, gracias, porque ya la solución está creada, vamos a dejar de perder tiempo de seguirlo repitiendo. Es como que se da el salto cuántico. Sí, ya esto se resolvió, es que se resolvió. Lo que pasa es que tenemos que salirnos de la percepción, sino más bien irnos al pensamiento, a esa creencia, es soltar la creencia de que esto continúa e irme a la creencia verdadera de que ya esto se resolvió. Y entonces, como esto es cuántico, esto es toda una ilusión, dejo de proyectar la creencia de que sigo en el problema y empiezo a extender la proyección y voy a percibir de que eso ya está corregido, porque ya está corregido. Todo ya está corregido. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Cómo vamos a conectar con lo mejor de esas infinitas posibilidades, dejando de sostener que el problema continúa? Si me cuesta mucho, eso tengo que ver por qué no lo quiero, por qué, cuál es la razón de la que no lo quiero sostener, cuál es el propósito de que ese problema continúe.
Bueno, entonces, ante el glorioso esplendor del reino, la culpabilidad se desvanece. Hay una lección que dice, perdonaré y esto desaparecerá. Es lo mismo. Ante el glorioso esplendor del reino, la culpabilidad se desvanece. Perdonaré y esto desaparecerá. Dejaré de ver como que esto sigue estando allí. Le dejaré de estar dando poder a esa situación. Perdonaré, porque el perdón es eso, entregar el error y esto desaparecerá. Y dice, el reino, la culpabilidad se desvanece. Desde la culpabilidad es que nosotros vivimos experiencias que las percibimos como negativas para nosotros, cuando un curso de milagro nos dice, todo está funcionando para el bien. Y dice, al final todo saldrá bien. Si no está bien es porque no se ha llegado al final. ¿Y qué es lo que hace que nosotros no lleguemos al final? El seguir sosteniendo de que yo sigo emproblemado con eso y que no tengo solución, de que estoy separado y que tengo que sufrir de eso. Entonces eso es lo que yo tengo que perdonar, que es lo mismo que reconocer el resplandor del reino. Perdona y esto desaparecerá. La culpabilidad se desvanece y habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. ¿Qué es bondad? Y dice que nosotros nos maldecimos a nosotros mismos. Sosteniendo el miedo nos maldecimos. Por eso es que está hablando de la bondad, de bondad con nosotros mismos. Y habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. En la memoria, o sea, fíjate, está hablando de la mente. Habiéndose transformado en bondad, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. Es decir, aquellas situaciones que las estamos percibiendo como que no deberían estarnos ocurriendo, tenemos que empezar a soltar de que sí están ocurriendo tal como yo las veo, verlas de otra manera, eso es perdonar y eso desaparecerá, eso es ver el reino, eso es la percepción verdadera y la culpabilidad se desvanece. Y al empezar y al verse transformado ese juicio, esa percepción en algo bondadoso hacia mí, ya nunca volverá a ser lo que antes fue. Perdonado, es como que perdonado, perdonado queda. Ya después de perdonado, o sea, ya no lo voy a volver a ver de la misma manera. Cada reacción que experimentes estará tan purificada, claro, porque se purificó el pensamiento. Reaccionamos ante algo que lo vemos como maldad, que lo percibimos como maldad. Pero cuando ya eso se purifica, que eso es un milagro, cada reacción que experimentes estará tan purificada que será digna de ser ofrecida como un himno de alabanza a tu Padre. Ve lo que Él ha creado únicamente una alabanza a Él, pues Él nunca cesará de alabarte a ti. ¿Qué es lo que ha creado Dios? Nosotros y nuestros hermanos, claro está. Sin embargo, si nos vamos a llevarlo literal, cuando dice, ven lo que Dios ha creado, únicamente una alabanza a Él, y nos dice que Dios creó a un solo hijo, pero que ese hijo en este plano físico agarra tres formas. La de nosotros, la de las personas, la de los animales, la de las plantas y la de los minerales. Bueno, la de los animales que son como nosotros. Entonces, estamos hablando de que entonces cuando veamos todo lo que Él ha creado, que sea una alabanza a Él. Pero entonces si nosotros nos vamos de una manera más profunda, nos damos cuenta que absolutamente incluso las cosas físicas es una alabanza a Dios. Porque todas las cosas de alguna forma tienen algún tipo de mineral, ahí hay ideas amorosas, allá hay pensamientos amorosos de nosotros, del que lo fabricó, del que lo creó, del que lo transportó. Entonces nos damos cuenta que Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Nos hallamos unidos en esta alabanza ante las puertas del cielo, donde sin duda habremos de entrar debido a nuestra inocencia. Dios te ama. ¿Y cómo iba a poder yo, nos dice Jesús, entonces no tener fe en ti y amarlo a Él perfectamente? En otras palabras, Dios, o sea, todo se concentra en el Dios te ama y en el Hijo ama a Dios. Todo, todo, todo aquí se concentra en eso. El problema ya está resuelto. Dios me ama, Dios no está enfadado conmigo, yo no tengo que pagar ninguna culpa, no me tengo que amonestar, yo merezco lo mejor del mundo porque Dios me ama y Dios me lo provee todo y lo tengo consciente en mi mente y yo amo a Dios porque yo soy, ya está, listo, pum. Dios te ama, esa es la conclusión. Y la otra conclusión es Dios es.
porque Dios es amor y yo formo parte de Dios. Entonces, cuando yo digo Dios es, estoy nombrando mi verdadero ser, que en este plano se me olvida, pero que aquí lo podemos recordar. Y tenemos que poner la pequeña dosis de buena voluntad en todo momento de nuestra vida. Decir, Dios me ama y para adelante. Voy a pensar lo que voy a pensar, voy a decir lo que voy a decir, voy a hacer lo que voy a hacer. Como decía San Agustín, que yo siempre lo recuerdo, ama y haz lo que quieras, pero amas eso, Dios te ama y yo amo a Dios. Bueno, entonces aquí nos vamos a la paz del cielo. Las mejores alternativas, aquí está, sí, las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Acuérdense que ya en este punto nos ha explicado varias veces en este capítulo que si bien el sistema del pensamiento del ego se basa en el juicio que dice que somos culpables, entonces es un sistema de pensamiento que vive del juicio y de la culpabilidad ya nos ha dicho que es espantosa y que por eso nosotros la proyectamos afuera. Parece que nos liberamos un poquito de la culpa si proyectamos esa culpa afuera en cualquier cosa y entonces nos sentimos un poquito más inocentes. Entonces, fíjense, las mejores alternativas, estas son las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz. O sea, el ego no tiene problema que nosotros aceptemos que por la razón de la que no sentimos paz en este mundo es porque nos sentimos culpables. Entonces, tiene tres opciones: el olvido, el sueño y la muerte. De forma literal. En el olvido primero, me olvido de mis errores para no sentirme culpable. Me olvido, o sea, como la parte de la conciencia, pero quedan en mi memoria, porque la culpabilidad es lo interesante, ¿no? Desaparece de la conciencia temporalmente el error, pero la culpabilidad queda. O sea, yo me siento culpable, pero no sé ni por qué. Y de hecho, fíjense que eso fue lo que hizo al fabricar el cuerpo, que nos sintiéramos culpables y no sabíamos por qué. Nosotros más o menos ahora sabemos por qué, porque no lo ha explicado Jesús en un curso de milagros. Pero aquí todo el mundo se siente culpable y no sabe por qué. Entonces el ego necesita el olvido, que la persona no recuerde por qué se siente culpable. El sueño. ¿Ustedes no les pasa? Porque a mí alguna vez todavía me pasa que yo digo, a ver, voy a hacer una meditación o voy a hacer una autoindagación, se la voy a entregar a Dios, o incluso nos vamos a ver aquí el lunes, o yo digo, ay, voy a leer un poquito, lo que sea que me lleve un poquito a liberarme de la culpa y me empieza a dar sueño. ¿A usted no le pasa? Que empiezan a bostezar. O sea, es como que cualquier cosa es más importante que esto, no, yo como que voy a dormir un ratico, y después nos despertamos y tenemos energía, pero justo cuando decimos, ah, yo iba a hacer lo que iba a hacer, nos vuelve a dar sueño. Por eso les digo que esto es literal, nos da sueño. Entonces esa resistencia del ego, no para que nos sintamos culpables, pero es que nosotros no podemos atender un problema que sin darnos cuenta. Entonces, claro, nos damos cuenta de que nos da sueño, vamos a reírnos de eso. Mira, aquí está el ego con su resistencia, haciendo que cualquier cosa sea mejor que esta. Entonces, el olvido de que se nos olvide en lo que andamos. El sueño, también se nos olvidan las cosas importantes que nos lleven a nuestra liberación, se nos van a olvidar. O sea, el olvido la aplica para muchas cosas. A ver, no sé, me meto en un curso o compré un libro, o sea, cualquier cosa se nos olvida menos esto. O sea, más bien, nada se nos olvida, pero esto sí. Nos da sueño. Y la muerte, obviamente, es una gran escapatoria. Y la muerte, la otra vez y que la otra vez. Otro día nos explicaba que la muerte no es solamente cuando se acaba el cuerpo, que también, sino estarnos entreteniendo con la muerte, que nos preocupe mucho la muerte. Es otra forma de que contrarrestemos la culpabilidad. ¿Por qué? Porque si de alguna manera me centro en la muerte, me siento un poco aliviado. O sea, esto es un alivio extraño del ego. O sea, acuérdense que el ego es de mente. Si estoy ocupado en la muerte, me siento un poquito menos culpable porque ya me estoy castigando. Cuando nosotros estamos muy enfermos, nos sentimos menos culpables. Es bien interesante eso. O sea, nos sentimos como, estamos como ocupados y decimos, una de las estrategias escondidas del ego, que ya solo vamos a ver en los próximos capítulos, donde si yo estoy ocupado con mi cuerpo, atendiéndolo porque estoy enfermo,
entonces de alguna manera estoy huyendo del castigo de Dios. Es una forma de castigarme a mí mismo. Bueno, aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. ¿Cuáles son ambos contendientes? Nuestro enemigo. Nosotros tenemos nuestros enemigos mentales y tenemos que identificarlos. Igual que hay gente que nos cae súper bien de la primera, nosotros tenemos nuestros enemigos. Fíjense, aún así nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel a menos que crea que ambos contendientes son reales. Al creerlo, se ve obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría. Mas solo con que se diera cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiera que no tienen absolutamente ningún significado. Cada vez que nosotros tenemos, este mundo, como les digo, lo sostenemos por los juicios. Ese juicio se vuelve un resentimiento, se vuelve un rencor. Entonces tenemos que ver, por eso es importante la autoindagación sin juzgarnos por ello, sino darnos cuenta de que es estrategia egoica. ¿A cuáles personas nosotros les echamos la culpa de nuestras faltas de paz? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Parece que estamos en guerra con ellos. Fíjense, creemos que ambos contendientes son reales. Primero, ¿cuáles son los contendientes? Primero, que yo soy real en mi resentimiento, cuando eso es una idea que no es real, pero que le damos realidad. Y el otro también es real. No, aquí no se está negando para nada que tengamos, como quien dice, los encontronazos, ¿no? Los problemas. No se está negando, sino que nos demos cuenta que estamos peleando desde la misma parte, desde el ego, desde su ego y desde el mío. Y creemos que es real. Dice, más solo con que se diera cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiera que no tienen absolutamente ningún significado. Entonces, cuando nosotros estamos en guerra con algo, con alguien, es porque le hemos puesto un significado, una importancia a eso. Por eso es que nos dice, ahora es que nos empieza a tener sentido de que, dice Jesús, lo que te tienes es que poner por encima del campo de batalla. Vemos una batalla, dice, ponte por encima del campo de batalla observándola para que veas dónde está lo irreal y dónde está lo irreal. ¿Qué nos dice en este punto? Ya lo hemos hablado varias veces. Uno de los principios de los milagros es que el milagro nos enseña qué es lo verdadero y qué es lo falso. Hay una percepción falsa y una verdadera. Entonces aquí nos está diciendo el mundo, es lo mismo. Entonces esa percepción en este plano es un poder. Es entre un poder real y uno irreal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Importante. El ego va a decir, yo sé lo que es real y lo que es irreal. No, no lo sabemos. ¿Ok? Porque el ego nos va a decir, no, yo sí sé lo que es real y yo sé qué es lo que es irreal. Y nos lo va a decir como con certeza, porque el ego quiere tener razón. Por eso es que se nos dice, o tienes razón o eres feliz. No, 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 no. O sea, tenemos que ser humildes y saber, yo lo que necesito aquí es un milagro y que el Espíritu Santo me lo diga. Porque acordémonos que aquí, por automatismo, estamos en el sistema del pensamiento del ego. Entonces el ego, que además tiene un ego espiritual y nos va a decir cuál es lo real y qué es lo que nos va a decir el ego. Se la puede lanzar de humilde en su falsa inocencia, en su cara inocente, de decir, claro, lo real es que yo soy un víctima de esta persona o de esta situación. O puede creer que la mejor forma es, bueno, voy a liberar al otro y yo soy el culpable. Entonces, el real es él y yo soy el irreal, yo soy aquí el único que falla. No, 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 perdona, sí. Aquí los dos fallan. Son espejos unos de otros, de lo irreal de ambos. Entonces, no es que ahora uno es bueno y el otro es malo y yo ahora soy más espiritual, entonces la culpa es mía. No, no, no. No vamos a hacer así. Tenemos que pedir ayuda porque no sabemos qué es lo irreal, qué es lo que es real. Necesitamos un milagro para salir de una percepción y la otra. No es la voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. Acuérdense que la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. Y esto lo tenemos que ir
integrando, porque como no nos imaginamos lo fuerte, y nos lo ha dicho varias veces, lo que nos tiene el ego tan tomada nuestra mente, hay estados de guerra donde el ego lo justifica con que Dios está ahí. ¿Y cuántas guerras no se hacen en nombre de Dios, por no decirlo? O sea que este es un error que se lleva a muchos planos, pero además que se forman guerras reales en este mundo en nombre de Dios. Así es, de que la voluntad de Dios. Entonces aquí lo pone sin excepciones, porque el ego nos va a empezar a buscar excepciones. No, en este caso sí, porque esta persona mira lo que hizo, porque no, 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 no es la voluntad de Dios que su hijo está viva en un estado de guerra. ¿Por qué? Porque además el estado de guerra es mental. Y esas guerras, indiscutiblemente, que es la proyección, la materialización de ese estado de guerra mental. Entonces uno dice, ay, no, yo no tengo nada que ver con esa guerra que hay, no sé, hoy en día entre Rusia y Ucrania. Yo no tengo nada que ver, imagínate, yo vivo en España, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Yo qué voy a saber de ese tipo de lío? Pero si todo eso es mente inconsciente. Nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Ver nuestro estado de guerra interno. ¿Con quién estamos en estado de guerra? Salirnos del buenismo y decir, ver mi estado de guerra, porque ese se está proyectando. Entonces, bueno, por lo tanto, claro, sí, a medida que muchos lo hagamos y decidamos con todo nuestro corazón salir de nuestros estados de guerra, vamos a crear una nueva realidad que no es otra cosa que conectar con ese mundo inocente. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su hijo cree tener es totalmente irreal. Cada uno de nuestros enemigos, no, yo no tengo ningún enemigo. Ah, y tu enemigo no es que suba la gasolina. Y tu enemigo, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos muchos enemigos. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su hijo cree tener es totalmente irreal. No estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. Por eso es que yo ahora les dije que sepamos que ya la jornada terminó, ya de eso nos escapamos. En el momento que creímos que nos habíamos separado de Dios y que la voluntad de Dios es que estuviéramos en guerra y que nos separáramos, inmediatamente Dios creó al Espíritu Santo y lo puso en ese pensamiento, punto. El problema se acabó. El problema ya está resuelto. Entonces, fíjense, no estás sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. Pero, ¿qué pasa? Por eso Curso de Milagros nos hace ahorrar tiempo, porque ya nos escapamos de esa guerra, pero seguimos sosteniéndola en nuestra conciencia. Seguimos viviéndola, aunque ya no está. Mientras la sigamos creyendo que está, la vamos a seguir viviendo, porque es nuestra voluntad de que esté. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. Y de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiera poner en peligro dicha libertad. Por eso seguimos siendo tal como Dios nos creó. Nos imaginamos por un instante una guerra e inmediatamente se corrigió. Si nosotros vivimos algún tipo de guerra es porque no hemos aceptado la corrección. Necesitamos un milagro. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpa y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si uno empieza a decirse a uno mismo, por ejemplo, uno está en una situación de falta de paz, que aquí todos la tenemos y si no, no estuviéramos acá. Entonces uno tiene que decirse, esta jornada ya terminó. Esto ya terminó. Esto ya terminó. Estoy libre. Estoy feliz. Pero entonces el eguito nos va a decir, ¿estás loco? Si mira el problema que tienes. Si mira, no sé, mira cómo te duele esto, mira cómo te... Entonces uno se lo tiene que ir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo porque dice, no te imaginas lo insistente que es el ego y lo poco insistente que eres tú. ¿Se fijan? El ego es insistente, es necio y él sabe a lo que va. Dice, acuérdate que el ego es un sistema de pensamiento que está sumamente atento a cualquier cosa que él vea que va a hacer que se vaya deshaciendo y se va a poner intenso. Entonces te va a decir las razones por las que es mentira. Tú sigues atando eso. Tú no has escapado de ese problema.
Tú no estás un carrizo en la mente de Dios. Tú estás separadísimo y sufriendo y mira. Entonces uno se lo tiene que repetir y 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 repetir. Esto ya se disolvió. Yo sigo estando en la mente de Dios. Esta es la mente de Dios. Gracias, Padre. Porque no tengo que hacer nada. Solamente tengo que aceptar que tú estás a cargo. Ya yo no quiero resolver. Ya yo dependo solo de ti. Y ponerse la dependencia de Dios. Y entonces de alguna forma ya, eso es la rendición. Pero es que lo que nos dice, además no estamos inventando nada, ya te has escapado de eso. Que te acuerdes ya es cuestión tuya, pero tenemos que repetirlo, repetirlo porque el ego es muy insistente. Entonces, ¿quién es el que repite? Al que Jesús le habla en un curso de milagros, el que toma las decisiones. Por automatismo estamos en el ego, que es el que nos va a decir, mira, y va a justificar que estamos allí. Y con esa justificación, ¿qué es lo que hace? Soporta la creencia de esa guerra, de ese problema, de ese enemigo. Eso es lo que hace, justifica para sostener la creencia y al mismo tiempo la creencia con la emoción que está dando lugar a esa situación. Perdona y esto desaparecerá. ¿Perdona qué es? La expiación. Sigo estando en Dios. Perdona y esto desaparecerá, que es lo mismo que nos acaba de decir aquí. Cuando todos estemos unidos en el cielo, no valorarás nada de lo que valoras aquí. Pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente. Por ende, no lo valoras en absoluto. Nosotros leemos esto y decimos, no, no nos va a decir que no valoramos a nada aquí. Nosotros no sé, nosotros valoramos, nosotros hay gente a la que valoramos y queremos mucho. Todo el mundo, tiene gente a la que valora y quiere mucho. Pero si nosotros nos ponemos a darnos cuenta, él dice que el amor de Dios es completamente constante, ¿verdad? Y esas personas a las que amamos mucho, por momentos no las amamos, a veces nos caen mal. A veces nos sacan como de quicio, a veces decimos, oye, pero me está asombrando que mira la cara que puso y nos ponemos hasta detallistas para justificar desde el ego no valorar a la persona de forma constante. El amor de Dios es constante, nuestro amor aquí no. Porque ni siquiera los que somos padres, que dice hasta un curso de milagro, que es el amor que se parece más al de Dios, es constante. Deja que nos salgan, que no sé, que se escapen del colegio y nos empiecen a salir con malas notas o que no sé, que en ese momento no lo queremos mucho, pero lo queremos es ahorcar. Pero el amor del Padre es diferente. Entonces dice, solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Lo que Dios aprecia es a nosotros. Entonces, nosotros somos los que nos juzgamos y cambiamos ese valor, imagínense ustedes. Y después no entendemos por qué nos dice de ser de lo de la bondad. Dice que no eres bondadoso cuando Dios te está diciendo que te ama al tope, que no te está juzgando en absoluto y tú te estás juzgando, estás haciéndoles de la separación porque de la mente de Dios no nos juzgáramos así, pero nosotros vamos todo el día juzgándonos y juzgándonos y juzgándonos y juzgándonos y juzgándonos, además feo, porque claro, el juicio es desde el ego. Entonces, su valor es absoluto. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no. Ok, esto es lindo porque por lo menos decimos, vale, mi valor me lo puso Dios y yo no lo puedo disminuir. Ahora tengo que ver si lo aprecio o no lo aprecio, pero el valor sigue estando allí aunque yo no lo haya apreciado. Eso es como una parte, eso es una buena parte para ir adelantando, vale. Me he juzgado, pero sigo siendo tal como Dios me creó y valgo lo máximo. Que yo no lo haya apreciado es otra historia, pero sigo siéndolo. Entonces, valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor. Vale, entonces nos decimos, ok, a quien yo no valoro totalmente el 100% del tiempo es porque desconozco su valor. Y comenzamos por nosotros, no tenemos que ir a ningún otro. En el cielo está todo lo que Dios valora y nada más. Allá nada es ambiguo. Todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. En el cielo no hay tinieblas ni contrastes. Aquí nosotros estamos viviendo una experiencia de contrastes. De hecho, estamos viviendo en la dualidad. Por eso esto es opuesto al cielo. Pero aquí nos está diciendo cómo tener la paz del cielo. Aquí no nos está diciendo, okay, esto quiero puntualizarlo. Cuando aquí en este apartado nos dice la paz del cielo, no significa que cuando despertemos, no, despertar aquí. La paz del cielo aquí. Nada varía ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. Aquí nos tenemos que tener esto presente.
Aquí, cualquier indicio de paz que hayamos tenido no tiene nada que ver con la paz del cielo. Ni cuando estamos así enfrente del mar y decimos, ay, mira qué tranquilidad. Dicen, no, la paz del cielo es más grande todavía. Entonces, eso es como una motivación, yo la quiero ver. De hecho, después nos dice que después de, digamos, de una psicoterapia, después de una expiación, vamos a sentir una paz que se parece a la del cielo, que es la más parecida a la del cielo. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir, mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. Ok. Aquí hay una parte que dice que el Espíritu Santo enseña mediante contrastes. Hay una parte que lo explica así. El Espíritu Santo nos enseña quiénes somos mediante contrastes. ¿Por qué? Porque si bien aquí nosotros no sabemos qué es lo que es la paz de Dios, también en otra parte nos dice que nosotros no sabemos aquí lo que es el amor. Se nos ha olvidado. Tenemos ilusiones de amor, ilusiones de paz, que no significa que las tengamos que eliminar, imagínense, pero que son ilusiones, no se comparan con lo que es verdad. Lo que sí nos puede es que miramos por nuestros resultados, que no nos va a gustar lo que hemos estado haciendo. Entonces, dice, miren, pues puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. Nosotros tenemos que tener presente nuestras faltas de paz para darnos cuenta de que deseamos la paz. Por eso ese va a ser el juicio que va a ser. Y entonces nos va a decir, aquí nada es verdadero, pero los resultados de no compartir, que no es otra cosa que los resultados de tu percepción equivocada, los reconoces por su falta de paz. Entonces, dice la percepción perfecta, ya sabemos que la percepción perfecta no es el cielo, pero es el reflejo del cielo. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. La percepción perfecta, ¿qué es lo que nos dice? Soy inocente, esto es inocente. Aquí la percepción verdadera es algo así como, no entiendo esto, pero sé que todo me va a llevar al bien. Sé que sigo estando en la mente de Dios. Esa es la percepción perfecta en cualquier situación. Dice, tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Ahora yo les voy a decir a ustedes una cosa. Cuando nosotros vamos en nuestra vida, cada vez que algo no nos gusta, nos desagrada, no negando cómo nos sentimos, pero diciéndonos a nosotros, esto que está ocurriendo es perfecto para mí. O sea, esto tendrá un desenlace feliz. Lo que nos estamos poniendo es en la percepción verdadera. Y como todo es una proyección, desde ese pensamiento vamos a acelerar la consecución y de la paz de ese problema. Por eso que yo les digo, salirnos de la percepción, porque en el momento que yo pienso eso, pero de verdad que es como, no niego mi percepción, no niego que me lo estoy pasando mal por esto, pero yo digo, sé que esto está funcionando para el bien, lo sé, no sé cómo, pero esto está funcionando para el bien. Entonces, desde esa percepción verdadera, voy a acelerar el tiempo. Un curso de milagros lo que hace es acelerar el tiempo. Voy a acelerar el tiempo y yo voy a ver que tengo razón en eso que yo estoy percibiendo. Porque la ley de Dios funciona tanto para el ego como para el Espíritu Santo. Entonces, desde esa percepción lo hago. Pero claro, lo que no tengo es que centrarme, eso es mentira, porque mira lo que está ocurriendo y sigue igual, ¿no? Porque en ti no necesito que eso cambie. Digo, esto está funcionando para el bien. Y entonces desde allí ya puedo vivir esa situación desde la paz del cielo. Y por supuesto, es como que ya voy a aprender la lección que tenía que aprender ahí. Bueno, el Espíritu Santo, fíjense, puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. Los resultados de no compartir es la percepción equivocada. No estoy compartiendo, pues yo les voy a explicar por qué dice compartir. No se preocupen si no lo entienden ahora, porque cada vez lo va a utilizar más el curso. El compartir significa, cuando yo miro esa situación, a esa persona, porque es que en todas las situaciones hay personas metidas. Pasa que nos gusta dibujarlo
de situaciones, porque así es del sistema que utiliza el ego para poner más lejos la corrección. Si es una situación, lo que tengo que perdonar y no miro a quienes en el fondo estoy culpando por esa situación, ahí me quedo estancado, porque siempre hay una persona, aunque sea indirectamente metida allí. Pero entonces, ¿qué pasa? Mira, esa idea de que tú eres el culpable, yo no la puedo compartir. No es compartible, porque de pronto esa persona no se ve igual. Lo máximo que puedo es intentar convencerlo, pero esa persona siempre se va a ver a sí mismo de otra manera. Entonces no se puede compartir. Entonces los resultados de no compartir es que yo me voy a sentir en falta de paz, pero la idea de que tú eres inocente independientemente de lo que tú estés haciendo, porque si tú actúas de tal forma es desde tu ego, pero tú eres luz igual que yo, su Espíritu Santo y el mío comparten esa idea porque es lo único que es verdadero. Lo demás es percepción y es, o sea, es percepción equivocada y depende de significados. Y todos le damos significados a las cosas distintos, porque aquí quisimos vivir el ser distintos. Entonces no podemos compartir ideas equivocadas porque todos tenemos ideas equivocadas diferentes. Pero las ideas verdaderas sí se comparten. Entonces, como ese juicio que yo te hago no lo podemos compartir, los resultados de no compartir es falta de paz. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que en última instancia dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, lo que yo ahora les decía. No juzguemos nosotros lo que es real y lo que es irreal en una situación, en una batalla. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste, sabiendo que en última instancia dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta, permitiéndole que te muestre, nosotros no lo sabemos. Tiene perfecta fe en tu juicio final, porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti. ¿Cuál es el juicio final? Ya a este punto tenemos que ir empezando a asociar las palabras con el significado. Juicio final es el juicio del Espíritu Santo, que es, eres inocente. Ese siempre es el juicio del Espíritu Santo. Entonces tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti. Nosotros desde el tomador de decisiones, si no preguntamos, el juicio que vamos a tener es el que es culpable o de que somos culpables. Pero el Espíritu Santo, que siempre es el que, porque como esta jornada terminó, ¿qué significa que esta jornada terminó? Que ya todo, ya lo enjuició el Espíritu Santo. Entonces ya lo que vio fue inocencia y por lo tanto ya despertamos. Que nos acordemos aquí o no, ya es una decisión nuestra. Pero como ya eso ocurrió, nosotros lo que tenemos es que conectar con eso y tenemos que decidir conectar con eso. Dudar de eso, mira, tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe Él quién lo emitirá por ti. En las lecciones y también en el manual para el maestro, en algún momento explican lo del juicio final. En las lecciones lo explica. Hay un tema especial donde explica que el juicio final, que nosotros nos hemos acostumbrado a verlo como que es ese día horrible, en, en el que se va a poner Dios ahí con la lista de todos nuestros errores y por supuesto todos nos iríamos para el infierno porque aquí todo el mundo comete errores, ¿no? Entonces todo el mundo le tiene terror a ese juicio final porque imagínate, ¿quién se salva? Pero aquí lo que dice, no, el juicio final no lo va a hacer Dios, porque Dios no te necesita juzgar porque sabe que eres inocente. El que te estás juzgando eres tú. Nosotros somos el que nos estamos juzgando. Por tanto, el juicio final va a ser emitido por nosotros mismos en el que vamos a decir yo soy inocente. Y entonces cuando yo diga yo soy inocente, ya despierto. Pero ese juicio no lo va a hacer Dios, porque Dios lo sabe. Ese pensamiento que cree que se separó no está consciente todo el tiempo de que es inocente. Y mientras no crea que es inocente, sino que es culpable, va a seguir sosteniendo este mundo tal como lo vemos. Porque este mundo es la proyección de su creencia en la culpabilidad. Por eso es que ese es el juicio final. En cuando haya ese juicio final, la alfombra del mundo se cierra y nosotros estamos felices en la mente de Dios, donde seguimos estando. ¿Por qué? Porque aquí se quiso experimentar que éramos culpables. Pero va a haber un mundo inocente que es el último antes de esa escalera.
Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. Dudar de que el Espíritu Santo va a ser el último juicio de nosotros mismos. Mira, tiene perfecta fe en tu juicio final porque sabe que es Él quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión, que es el de despertar. Más, ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? Eso está escrito, eso ya está listo, punto, ya eso ocurrió. Más adelante nos va a decir que Dios no puede fracasar en nada. Dice, deja de creer que Dios fracasa y ahí nos vamos a ir. Pero ¿por qué creemos que Dios fracasa? Porque el ego quiere tener razón. Por eso es que cuando nosotros nos vienen bendiciones a nuestra vida, nosotros vemos cómo hacemos inconscientemente para desbaratarlas y decir, yo tenía razón, mira lo mal que me va. Nos llegan oportunidades y no las aprovechamos porque es que imagínate, es que yo vine al mundo a pasar calamidades. Bueno, pero ya solo lo haremos en su momento. Pero ya aquí nos las empieza a lanzar que Dios no falla en nada. Más, ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? Todavía no nos ha dicho que Dios no fracasa, pero ya no lo empieza a decir. Tú, cuya mente, acuérdense que nos habla el que decide, tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y por la culpabilidad, recuerda esto. Dios te dio el Espíritu Santo, a quien le encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpa que su amado Hijo se haya echado encima. Fíjense. Su amado Hijo se echó encima la duda y la culpabilidad en sí, en la mente. Su misión no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace sean cuales fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sean cuales fueran los extraños pensamientos que te asalten. Esa es la voluntad de Dios y no importa que nosotros decidamos otra cosa, la voluntad de Dios se da y va a llegar un momento en que vamos a emitir ese juicio. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer. Si Dios nos creó en la paz de sí mismo, Dios no va a cambiar, Dios es constante, nosotros es aquí. Fíjense, ahora nos decía que nuestra mente está ensombrecida de dudas. ¿Por qué? Porque es opuesta a la verdad. Dios no tiene duda, Dios sabe. El dudar es no saber. Dios sabe lo que creó, Dios sabe quién es su hijo, Dios sabe que su hijo está allí con él. Y Dios no va a cambiar de parecer, porque es eterno. Es eterno, su pensamiento es eterno y es constante, porque es perfecto. ¿Se dan cuenta? Lo que es perfecto no cambia. Entonces, Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. Aquí no nos recordamos de la paz de Dios. Aquí tenemos ilusiones de paz. Por eso nosotros necesitamos la paz del cielo aquí. Y la paz del cielo aquí la tenemos con ayuda cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dé el juicio final en cada una de nuestras excepciones. Ya están agarrando el hilo. En este capítulo nos decía que nosotros tenemos que ver nuestras excepciones a la paz. Y entonces esas excepciones son las que le tenemos que mostrar al Espíritu Santo y decirle, mira cómo lo estoy juzgando. Yo no me sé la verdad aquí, pero tú sí. Yo no quiero tener razón. Yo no sé cuál es lo que es verdadero y lo que es aquí y lo que no es. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar su juicio final y vamos a tener la paz del cielo en esa área aquí. En el cielo no recordarás ni cambios ni variaciones. Miren, esto es lo que pasa con esto. Bueno, en el cielo, bueno, se los leo. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidad de contrastes. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo es cuestión de la utilidad. Aquí se quiso vivir lo opuesto. Para vivir aquí lo opuesto, esa idea de lo opuesto de Dios fabrica un mundo dual donde tiene contrastes. ¿Ok? Eso se quiso fabricar, tenía los contrastes. Y el Espíritu Santo, todo lo que fabrica el ego lo va a utilizar para su plan. Entonces, dice, en el cielo no recordarás cambios ni variaciones, solo aquí tienes necesidad de contrastes. O sea, eso es visto desde la óptica del Espíritu Santo, ¿vale? Aquí tiene necesidad de estos contrastes, pero realmente desde el ego era la forma de vivir la experiencia de ser distinto. Ok, entonces el Espíritu Santo va a utilizar, y aquí necesitamos los contrastes para darnos cuenta de cuando estamos equivocados. Dice, los contrastes y las diferencias
son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Ok, entonces significa que en nuestros contrastes, dice un curso de milagros, que el único uso útil del juicio es darnos cuenta que no nos genera paz, que nos genera angustia. Entonces, con los contrastes, por eso es que el Espíritu Santo utiliza los contrastes, nos vamos a dar cuenta de lo que debemos evitar y lo que debemos procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. Ahora primero necesitamos las diferencias para valorarlas de la mano del Espíritu Santo y decirnos cuenta, esto ya no lo deseo más. Esto sí, esto lo siento bien. Entonces, cuando nos demos cuenta que necesitamos ayuda para valorar lo que se debe valorar, ya no se van a necesitar las diferencias, pero por ahora se están necesitando las diferencias. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. ¿Qué es lo que, de alguna forma, qué nos está diciendo? Lo que, por eso lo explica un curso milagro, yo le digo que les da vueltas y vueltas y vueltas hasta que nos entre. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Esto es lo mismo que decir la negación, negar la negación de la verdad. Es lo mismo que decir que el perdón no hace nada, sino que elimina el error de nuestra mente. Es lo mismo que decir que la oscuridad no existe, simplemente que cuando se pone luz desaparece. ¿Por qué? Porque no es real la separación. Entonces dice, la verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, quiero ver esto, eso que veo ya desaparece. Por eso es que perdonado, perdonado está. Perdono y esto desaparecerá porque ya lo veo distinto y ya esa percepción equivocada no va a volver a entrar. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. La verdad vendría a ser en nuestra mente el Espíritu Santo. Y en esa situación va a venir por su cuenta por preguntarle, cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, esta vendrá a ti, vendrá hasta ti, quedamente, sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. A medida que aumenta nuestro aprendizaje, y acordémonos que esto es un proceso, la expiación es un proceso. Dice, vas a ir darte cuenta de que lo que quieres es la paz. Es realmente lo que nos está diciendo. A medida que nosotros vayamos por contraste, nos vamos a dar cuenta que lo que deseamos es la paz. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Aquí ya nos lo va a empezar a repetir un montón de veces. Ok, ay, qué bonito que suena esto. Qué resistencia tan grande. Por ejemplo, hay algo que nos gustaría hacer y no lo hacemos. Entonces le entregamos al Espíritu Santo el error y nosotros que somos el que decidimos, no decidimos con el Espíritu Santo, sino que dejamos nuestra mente en automático y entonces seguimos actuando de la misma forma con el hábito anterior. ¿Qué es lo que quiere el ego? Que nosotros no estemos conscientes ni pendientes. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros? Ay, el Espíritu Santo fracasó. Yo tenía razón, esto es muy duro para el Espíritu Santo, esta situación mía no tiene remedio. Eso es una forma del ego de decir, hey, gané. Miren, no temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Si nosotros después de hacer una entrega decimos, la voluntad de Dios no va a fracasar en nada, pues lo sostenemos. Porque el no sostener la corrección implica de que el ego va a decir, viste que esto falla, que el Espíritu Santo no funciona, que la verdad en ti es esto. Va a intentar reforzar la creencia de que no tenemos solución, de que esto no tiene remedio. Entonces tenemos que saber eso, la voluntad de Dios no fracasa en nada. Y la voluntad de Dios no es que su hijo esté en guerra, pero nosotros que creemos que tenemos una voluntad separada de la de Dios, podemos sostener la guerra en nosotros. Pero miren, de verdad, acuérdense, la voluntad de Dios no fracasa en nada y nos vamos a dar cuenta que es verdad. Siempre y cuando sostengamos que la voluntad de Dios no fracasa en nada. Pero lo que pasa es que el ego, como ya les decía, ¿no? El cuerpo funciona por hábitos. Cuando les hablo del cuerpo, me refiero incluso a las sensaciones químicas que nos genera una situación, que es por costumbre. Nosotros, por ejemplo, una situación nos enerva, ¿no?
reaccionamos, la entregamos, la liberamos y ya nosotros estamos como tranquilos con eso. Viene el mismo estímulo y va a pasar un periodo en que nosotros nos tenemos que recordar que Dios no fracasó. Dios no fracasó, yo no tengo razón, Dios no fracasó en esto, ya yo esto lo entregué, yo esto lo liberé, porque no es verdad que yo pueda estar separado. Entonces Dios no va a fracasar en nada, pero nosotros lo tenemos que sostener. Creo que fue en el capítulo 7 u 8 que hay una parte que dice, sí, date cuenta que cuando liberas algo vas a pasar por un periodo de inestabilidad. Se pasa por un periodo de inestabilidad que es que lo llama también un periodo como entre esto y esto, pero es como por la costumbre más que todo química del cuerpo. Pero dice, pero si tú te mantienes así, recordándote a ti mismo de que tú estás en la mente de Dios y que eso ya no es una realidad para ti, independientemente de lo que ocurra afuera, lo vas a tener razón porque Dios no fracasa en nada. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación. Escuchen esto. Ay, no, que yo les dije que este capitulazo, mire. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación. ¿Qué es tener fe? Creer, ¿no? Poner mi fe, poner bueno, mi fe, lo que yo creo, lo que para mí es una certeza, ¿no? Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Esto uno dice más o menos cómo se come esto, cómo esto yo lo llevo a mi día a día, ¿no? La voluntad de Dios es que estés en el cielo. Estamos en el cielo en este instante. O sea, es un milagro darnos cuenta que en este momento estamos en el cielo. Estamos en el cielo pensando que estamos en el exilio, teniendo un sueño, pero seguimos protegidos en la mente de Dios y en ese sueño puede pasar de todo. Miren, es como cuando nosotros estamos durmiendo en la noche, nos despertamos en la mañana y nos acordamos de un sueño. Bueno, ya yo por lo menos no les presto mucha atención, al menos que yo sepa que haya una respuesta o hay algún mensaje que yo haya pedido o algo así. Pero de resto uno sueña tantas cosas descabelladas que lo que da es risa. Ah, pero cuando estamos despiertos no lo tomamos muy en serio todo. Entonces dices eso, ¿no? Es estar en la mente de Dios sabiendo que estamos soñando que estamos afuera. Son mucha paz. Esa es la paz del cielo. El ver las cosas es estar en el mundo sin ser de Él, no negar el sueño, pero estamos en la mente de Dios. Entonces, fíjense, la voluntad de Dios es que estés en el cielo y Dios no puede fallar. Ahí es donde lo tenemos que unir. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Ahí no los está uniendo. La voluntad de Dios no fracasa en nada y la voluntad de Dios es que estés en el cielo. Por lo tanto, no puede fracasar en que estemos en el cielo. Estamos en el cielo y nosotros negamos que estamos en el cielo. Hay un pensamiento que niega que está en el cielo. Y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas o pesadillas más aterradoras significan nada. Lo que les estoy diciendo, esto lo leemos y pareciera que mientras estamos durmiendo por la noche, no, en el día nosotros tenemos pesadillas aterradoras y las pensamos y le damos valor y decimos sí. Ni percepciones falsas más absurdas. Acordémonos que el sistema del pensamiento del ego es demente y tenemos percepciones falsas muy absurdas. ¿Qué es lo que nos va a llevar el Espíritu Santo? No es que no las tengamos, sino que nos riamos de ellas, viendo lo absurdas que son. Seguro que ya ustedes hay muchas cosas de su vida que de pronto las piensan y se ponen en ese instante como por encima del campo de batalla, las miran y se ríen. Uno dice, qué locura. A mí me pasa muchísimo, ¿no? Que yo las miro y digo, no, de verdad que esto es de loco. Ya está. No le doy más vueltas, no espero no tenerlas. Entiendo que este sueño es así, pero ya se ven y ya está. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas. Nosotros pensamos cosas extrañas. Aquí no nos está diciendo Jesús. Tenemos imaginaciones extrañas. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Aquí vamos a llevarlo. El Espíritu Santo ve lo falso y le recuerda a la mente que eso es falso. No está diciendo va a eliminar lo falso, le va a recordar que eso es falso. Y esa es la forma en que va a restaurar tu cordura, porque la demencia no es la voluntad de Dios, que está utilizando el contraste, está viendo lo falso para darte cuenta que es una locura, y entonces restaurará la cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios.
Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, así es que funciona el Espíritu Santo y punto. Pero claro, aquí no lo está diciendo, pero nos lo está diciendo. Tenemos que ver esas percepciones falsas, no ocultarlas, no ocultar las pesadillas, sino verlas y mostrárselas para que nos restaure la cordura, las veamos de otra manera. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. No conservarás lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con él, con el que él quiere comunicarse. Su voz se oirá. Ya nosotros aquí hemos hablado, porque además ustedes tienen la cosa de que yo soy un tema con la comunicación y me he dado cuenta que lo que se interrumpe es la comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Desde esa demencia, ¿qué ocurre? No estamos en comunicación con el Padre, porque lo estamos viendo de otra manera. Cortamos esa comunicación con esa percepción y podemos sostener que no haya comunicación con el Padre, que son las revelaciones, la intuición, la creación incluso en este plano que se manifieste de otra forma. Entonces, tenemos que restaurar la comunicación y restaurar la comunicación es esto que nos está diciendo aquí. Su voz se oirá. O sea, Dios no puede fracasar en que nosotros oigamos su voz. De hecho, fíjense que me recuerda que hay una parte donde habla de las revelaciones, que las revelaciones dice, aunque estés durmiendo, que tengas tus mayores pesadillas, no puedes evitar tener revelaciones, porque es lo que tú eres y es donde estás. En el cielo hay perfecta comunicación que por mucho que la cortes, que la verdad no la puedes ocultar y vas a tener revelaciones. Aquí todos tenemos momentos de revelaciones. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Fíjense, el nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Es como un hilo. Hay muchas filosofías que, como aquí le ponen, dice un curso de milagros, cuando uno entiende estas cosas, se da cuenta de muchas cosas, pero bueno, que no importan. Si sirve para explicar algo, pues mira, es útil. Como dice, a ti te es difícil imaginarte incluso a Dios sin un cuerpo. Aquí todos le damos forma. Para nosotros las imágenes son importantes. Entonces, fíjense que muchos que dicen que el nexo de comunicación con Dios es un hilo dorado. Entonces yo he oído muchos ejercicios donde dice, imagínate que hay un hilo dorado que te conecta con Dios y no sé qué, de una vez le queremos dar forma a eso. Pero bueno, a mí me parece útil porque como dice el Espíritu Santo que va a utilizar los símbolos para que nosotros nos demos cuenta de que ya no se necesitan, pero por un periodo se necesitan los símbolos. Y bueno, y hay personas que el hacerse la idea, yo alguna vez, con mucho respeto, yo por curiosidad, para ver cómo alguna vez, porque tú sabes que uno tiene un hilo dorado que lo une a Dios. Yo, ya. O sea, yo lo veo, yo a mí mismo me veo de otra manera y a nosotros, o sea, a todo el mundo. Lo veo que estamos en la mente de Dios. No es que hay un hilo, es todo. Pero bueno, yo respeto eso y si la persona le es útil, ya de ahí en adelante ya irá viéndolo de otra forma, pero por lo menos acepta el nexo. Ya ahí eliminar la separación. Y alguna vez les he preguntado, ¿de dónde tú ves ese hilo? A veces me han dicho que desde aquí, desde el tercer chakra, cuarto chakra, yo qué sé, desde aquí hay un hilo que te conecta y ese hilo donde está pegado a Dios, también desde aquí, desde su mente. Yo siempre me acuerdo de un curso de milagros donde dice que nos cuesta hasta imaginarnos a Dios sin un cuerpo. Yo digo, ya le pusieron el hilo desde aquí. Otras personas desde el corazón. Me parece un poco como más acertado en nuestros símbolos, ¿no? Porque siempre en la filosofía se ve el corazón como esa parte de comunicación y de hecho, fíjense que en este plano es tanto lo que la mente colectiva, fíjense que es una cuestión en la mente colectiva, que la mayoría lo asociamos y yo también en un principio con el corazón. Y nosotros aquí en este plano, cuando tenemos así algún como una revelación o alguna intuición, primero la sentimos como con el corazón y cosas así. Pero bueno, el nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Tal vez creas que ese es tu deseo y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. El ego tenía el deseo de cortar la comunicación con Dios. Y de hecho, muchos de nosotros, de hecho, todos,
Tenemos la creencia de que nosotros podemos interferir en esa comunicación. No es real. Pero el hecho simplemente de que nosotros pensemos de que no es posible estar comunicados constantemente con Dios hace que tengamos razón. Pero el deseo del padre es siempre comunicarse con el hijo, pero acuérdense que hay un libre albedrío. Si el hijo no se quiere comunicar, la comunicación no se frena, pero es como que nosotros ponemos ruido. Si nosotros no vamos a las partes de la comunicación, hay en la comunicación interfieren los ruidos. Y entonces es como que nosotros ponemos un ruido para no escuchar, ¿y el ruido cuál es? Fíjense que nos dice que el ego es gritón. El ego en nuestra mente siempre está hablando y habla a gritos. Por lo tanto, ¿qué es? Imagínense que nosotros estamos hablando con alguien que habla así tranquilo y viene una persona gritando y gritando y gritando y gritando, gritando, gritando. La persona sigue hablando, pero no lo escuchamos. Pero Dios no está preocupado, o sea, no se va a poner a gritar también. Dice, no, ya va. Tú estás escuchando el grito porque tú estás deseando escuchar el grito. Cuando tú desees que el grito desaparezca, me vas a escuchar. Pero yo voy a seguir aquí contándote el cuento. Más o menos es así. Ponemos un ruido. El ego es un ruido en esa comunicación. Tal vez creas que ese es tu deseo y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Esa comunicación con el Padre es la paz del cielo. La comunicación con el Padre es la paz del cielo, porque ¿qué es lo que la comunicación con el Padre es que todo está bien? Tú estás aquí, tú estás conmigo, estás tranquilo, estás protegido, yo te proveo de todo en el cielo, y si lo tienes constante en donde tú estés, aunque estés soñando que estás fuera, si lo tienes constante en ese sueño, lo vas a experimentar también, porque es la única verdad. Sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de él. Sus canales de extensión de esa comunicación, que somos nosotros, no pueden cerrarse del todo, no se pueden separar de él. Gozarás de paz, porque su paz fluye todavía hacia ti, desde aquel cuya voluntad es la paz. Gozarás de paz, es la voluntad de Dios. Dispones de ella en este mismo instante. Gozarás de paz y dispones de ellas en este mismo instante. Por eso es que yo ahora, cuando comenzamos hablando el día de hoy, les dije que nos acordáramos que realmente nosotros estamos en la mente de Dios y que nosotros tenemos que ver cuando nosotros decimos esto no es verdad. O sea, no es verdad que yo esté en la paz de Dios. Mira lo que me está ocurriendo. Yo no estoy en un carrizo en la mente de Dios. Mira lo que a mí me está pasando. Entonces, desde ese creer, desde la percepción, lo que me está ocurriendo, entonces no dispongo de la paz de Dios porque lo estoy cortando con ese ruido que yo estoy metiendo con mis interpretaciones, que normalmente es donde yo digo qué es lo que debería estar ocurriendo. O esta persona tiene que ser así. Esto no debería ser de esta forma. O sea, allí le vamos metiendo nuestras expectativas a lo que debería estar ocurriendo y eso nos quita la paz. Entonces nos damos cuenta de que no, el problema no es lo que está ocurriendo, sino las expectativas de lo que yo pensé que eso tenía que estar pasando. Ahora mismo puedo gozar de paz si cambio mi forma en que veo las cosas. Dispones de ella en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla y al extenderla sabrás que se encuentra en ti. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá otra cosa para ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Nos lo dice aquí un montón de veces. Lo de la voluntad de Dios es seguro, la voluntad de Dios no puede fracasar, la voluntad de Dios no cambia. O sea, nos lo está diciendo de tantas formas, porque es que el ego nos va a decir, no, mira, en esta situación sí cambió. Aquí Dios sí te abandonó. Y es simplemente que no se está cumpliendo alguna expectativa mía o no se está entendiendo que todo va a ser para el bien. Y nosotros somos los que tenemos que ahorrar tiempo para darnos cuenta de que eso está para el bien. Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte? ¿Quién eres y dónde estás? La salvación es algo tan seguro como Dios. ¿Por qué la salvación salvar es hacer feliz? ¿Por qué? Porque es lo mismo, nos lo está diciendo de varias veces de la misma palabra. Y su certeza es suficiente. Aquí somos lo que nosotros, ¿por qué nos está diciendo este? Es el opuesto. Ahora nos decía que nosotros sostenemos este mundo con dudas y con culpabilidades. Y la certeza es lo opuesto
a las dudas. Por lo tanto, en el cielo hay certeza. Nosotros aquí no tenemos certeza, nosotros aquí tenemos dudas, pero el Espíritu Santo sí tiene la certeza de dónde nosotros estamos. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo durmiente de Dios no tiene poder alguno sobre él. Aquí nos está poniendo en dónde estamos y quiénes somos. Miren, date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla, mientras estamos despiertos aquí, o sea, mientras parece que estamos despiertos aquí, ahora con los ojos abiertos, dice, date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo durmiente de Dios, solamente la pesadilla perturba al Hijo durmiente de Dios, a ese pensamiento del Hijo de Dios que está durmiendo. No tiene poder alguno sobre él, no lo puede modificar. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Dice, aquí aprenderá, no importa la pesadilla que tenga, va a aprender que Dios vela por él y que la luz lo rodea. Cuando lo tenga presente, va a estar en el mundo inocente. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios? A ver, voy a bajar esto para acá. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? Él no se puede separar de lo que está en él. Dios no se puede separar de su Hijo. Su sueño no podrá resistir la llamada al despertar. Por muy profundo que estamos durmiendo, por muy separados que creamos que estamos, vamos a escuchar todos la llamada al despertar. Todo el mundo, todo el mundo. Ay, no, esta persona, fulano, no se preocupen, aquí todo el mundo la va a escuchar. Todo el mundo va a tener la llamada de despertar y decir, tiene que haber otra manera. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. La misión de la redención, o sea, esto no los está, miren, yo quiero que entendamos esto. La verdad es que ya estamos en Dios y que ya hemos despertado. Esto nos los está hablando de una manera en que nosotros podamos entender. Acuérdense que nos habla de que los símbolos deben ser utilizados en el plano en el que creemos que estamos. Y como en este punto de un curso de milagros, en el capítulo 13, creemos que estamos en el mundo, nos está hablando metafóricamente de una manera como la que creemos que estamos. Creemos que estamos en el mundo, pues, bueno, nosotros entendemos de misiones y cosas así. Entonces, es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá y lo está poniendo como nosotros creemos que estamos, o sea, lo está poniendo como si fuera en el futuro. Es una forma de motivar, pero no es que sea así, nos está hablando en el plano en el que nosotros podemos entender en este momento. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Ok. No se requiere para que la salvación se dé, para que nosotros seamos quienes somos, que lo sepamos. No, nosotros somos quienes somos, aunque no lo sepamos. Por lo tanto, los demás, aunque no lo sepan, también son quienes son. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. Lo es. Lo es. Esa es la realidad. Nosotros no sabemos qué significa eso. Más para saberlo, tienes que aceptar que la voluntad de Dios es tu voluntad. Que la voluntad de Dios es que no puedo fracasar. Por lo tanto, nuestra voluntad verdadera, eso es una cuestión que la tenemos que aceptar nosotros también. La voluntad para nosotros no es que podamos fracasar, que es la voluntad del ego, es al revés, quiere que fracasemos. Y nosotros decimos muchísimas veces, mira, Dios fracasó aquí. Y no es que Dios fracasó, que nosotros queremos utilizar a Dios para que cumpla nuestras expectativas de lo que nosotros pensamos que tiene que ocurrir en el sueño. Nosotros decimos, tiene que pasar tal cosa para que yo sea feliz. Y Dios te dice, no, no necesita que pase eso para que tú seas feliz. Tú puedes conectar con tu felicidad ya. No te limites con ese sueño de ilusión que tienes de tu felicidad. Es muy mezquino para lo que tú eres. Conecta con quien tú eres y vas a conectar realmente con lo que Dios quiere para ti, que es mucho más grande y mucho más bonito. Nosotros no sabemos, pero nosotros, bueno, nosotros vamos hacia adelante y ya está, pero sabiendo, sin apegarnos a lo que pensamos que tiene que ocurrir, porque no sabemos. El Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Fíjense.
el Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido. Nosotros hemos aprendido que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Y en ese plan, o sea, nosotros pensamos que hay una parte nuestra que no es verdad y que tiene que reconciliarse con la verdad. Bueno, el Espíritu Santo dice, va a deshacer que tú creas que hay una parte que no es verdad. Esta es la reconciliación con la que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y con la paz. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente y lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que se propone. El fracaso es cosa del ego, no de Dios. Vamos a tomar en cuenta algo. Esto no lo llevamos a todas las cosas de nuestra vida. Dios no fracasa nunca. Por lo tanto, cada vez que nosotros decimos fracasé, estábamos en el ego. Estábamos queriendo algo de lo que el ego, de lo que nos dice el Espíritu Santo, que el ego, cualquier intento que tenga para que nosotros tengamos felicidad, va a fracasar. Todos los intentos del ego van a fracasar para que nosotros seamos felices. Porque su felicidad es muy momentánea. Nosotros desde el ego podemos alcanzar cosas que nos vamos a sentir la ilusión de felicidad, pero va a llegar un momento en que se nos va a caer. Todo lo que nos da el ego para que seamos felices va a caer. Todo donde nosotros pongamos nuestra fe, ay, mira, ya encontré esto, ahora sí, voy a ser feliz, eso va a caer. Mira, no sé, voy a ser feliz cuando me gradúe en la universidad de no sé qué, me gradúe en la universidad súper bien y tal, y ya llega un momento en que eso no genera felicidad en absoluto, porque eso no va a dar felicidad, va a fracasar en todos sus intentos. No significa que nosotros no vayamos, de hecho, todas esas cosas que nosotros deseamos desde el ego son nuestras lecciones, sigamos para allá. Y después nos vamos a dar cuenta que fracasamos en el intento de ser felices allí. Lo que sí va a utilizar es el Espíritu Santo. Bueno, ya que estás aquí, vamos a ser felices aquí. No puedes alejarte de Él. Y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos no sea perfectamente consumado. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti. Fíjense, serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste. No recordarás nada de lo que fabricaste porque no es real. En el cielo, cuando nosotros ya estemos conscientes de que estamos en el cielo, no vamos a recordar nada de lo que fabricamos, de lo que nos inventó. Dice que lo único que nos vamos a llevar para el cielo son nuestros pensamientos amorosos. Pues, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad o no recordar lo que siempre ha sido? En esta reconciliación con la verdad y solo con la verdad radica la paz del cielo. A ver qué hora es. No, ya no vamos a seguir ahora con el capítulo 14. Entonces, fíjense que para que entendamos, ¿no? Estamos aquí donde nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar a desaprender lo que hayamos aprendido acerca de nosotros mismos. Y entonces por eso ya a partir de ahora se va a ir al capítulo 14, donde dice las enseñanzas en favor de la verdad, si mal no recuerdo, las enseñanzas en favor de la verdad, que es un capítulo. En ese capitulón va a completar lo que nos dice aquí. A mí me encanta mucho esa parte de las condiciones del aprendizaje, del alumno feliz. ¿Por qué? Porque ya aquí nos explicó más en este capítulo cómo se llega a ese mundo inocente. En el próximo capítulo como que nos prepara mentalmente para ver nuestras lecciones, para el aprendizaje completo. Es como que las bases ya se tiene claro qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se entrega y ahora vamos a empezar a entender como cuál es la actitud que nosotros vamos a emprender. Es muy, muy guay. A ver, cerrar aquí, dejar de compartir.